Buenos días. En nuestro módulo sobre protección de los derechos humanos vamos a analizar los mecanismos para la protección y reivindicación de aquello que se desprende necesariamente de la dignidad humana de todos nosotros. Pues bien, en este orden de ideas, para hablar de derechos humanos, debemos hablar necesariamente de la existencia de categorías jurídicas y garantías intrínsecas a todos los miembros de la especie. Por lo tanto, un derecho humano es una derivación con un contenido de proscripción de determinadas actuaciones por y con ocasión del trato preferencial que se entiende digno de todas las personas, es decir, de esa dignidad humana. Y estos derechos humanos que han tenido una reivindicación histórica considerable y bastante accidentada, después de toda la historia de la humanidad solo es la violación y la reivindicación de los derechos humanos, pues encuentra dos grandes frentes de protección. Los derechos humanos son protegidos y reivindicados por movimientos institucionales y por movimientos no institucionales. Movimientos institucionales no institucionales que incluyen los movimientos sociales, como las ONGs, hoy representativas de equidad de género, incluso de sectores particularmente vulnerables como los sectores raciales o los desplazados. También las agremiaciones y sindicatos, los grupos sociales de presión para la exigencia y protección de los derechos derivados de las relaciones laborales. Esto ha llevado a correlativamente también ser frente de estas reivindicaciones a las asociaciones gremiales, no solo de las condiciones de prestación del trabajo, ni de los derechos y garantías propias de estos trabajadores, sino de los intereses mismos de estas instituciones. Ha sido el caso de todo el movimiento sindical contra determinadas privatizaciones que a la larga son en perjuicio de los intereses generales en beneficio de intereses económicos muy específicos y donde el reivindicador no institucional es un movimiento social agremiado. Finalmente, también están los partidos políticos. Finalmente, una asociación política, un partido político, tiene como vocación el poder, pero puede ser o no instrumentalizado, puede o no ser un mecanismo para la defensa de los derechos humanos, cuya principal aspiración será la influencia dentro de los aspectos institucionales. Ahora, comentario particular merecen los movimientos sociales calificados, es decir, reivindicaciones de causas sociales específicas. Fue el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, fue la desobediencia civil de Mahatma Gandhi, lo fue el movimiento por reivindicación de la equidad de género, enmarcado en muchos contextos, pero recordemos nomás el Mayo francés y a Simone de Beauvoir, con todas las exigencias de equidad de tratos. Mismo fenómeno presentado en el caso colombiano, con los diferentes frentes de presión y dentro de ellos ubicamos al movimiento estudiantil o a las organizaciones no gubernamentales de reivindicación de derechos humanos, muchas de las cuales después desarrollarán otros de los frentes de presión. Muy bien. En las figuras no institucionales encontramos también un activismo artístico. Mencionemos solo como ejemplo fenómenos en la pintura. El Guernica de Picasso fue pintado para recordarle al mundo que una ciudad española fue bombardeada por el gobierno franquista con apoyo del régimen nazi. Y debía la imagen vender la hostilidad con la que fue sometida a fuego y sangre una ciudad que no era un activista o no era un actor militar. Caso extenso nos merecería, y este podría ser un módulo específico, la literatura y los derechos humanos. Cada obra sobresaliente en la historia del pensamiento y digamos el pensamiento literario está enmarcada dentro de grandes reflexiones que necesariamente desarrollan y penetran el entendimiento y la reivindicación de los derechos humanos. ¿Cómo? Veamos lo sencillo. Es
en la obra maestra de García Márquez, que quedó consignado para la historia la infamia de la masacre de las bananeras, cuando los sindicalistas protestaron y el gobierno colombiano mandó al ejército a asesinar a los protestantes para defender los intereses de la multinacional norteamericana, no Standard Oil Company, sino United Fruit Company. Después, la Standard Oil Company financió otros delitos de lesa humanidad, pero bueno, una cosa a la vez. Volviendo al movimiento literario, está todas las reflexiones sobre la parábola y la contradicción de la democracia en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Hay infinidad de reivindicaciones culturales, el Eternanta de Oesterheld, el argentino, Los Miserables de Víctor Hugo y todo el tema de la creación de una civilización de excluidos y el favorito de muchos. Recordemos cómo en una parte específica Huckleberry Finn decía que él era una mala persona, que él no era un buen ciudadano, que él no era buen educado y que seguramente se iba a ir al infierno, pero él se iba a ir al infierno siempre que fuera después de liberar al esclavo que era el negro Joe. Ahora, lo que el movimiento literario es una pretensión de construcción de un ideario alrededor de la dignidad humana, lo es también en un aspecto sensible con la música. Bien, Los dinosaurios de Charly García es una canción compuesta para los desaparecidos. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Caso lo mismo, lo que sucede con lo que fue todo el tema de fondo durante muchas dictaduras, y recordemos, verbigracia la cercanía, lo que eran los temas de sui generis como identidad alrededor de la protección de derechos humanos. Otro frente no institucional de protección de estos derechos humanos es el tema intelectual. Los derechos humanos, la dignidad humana, el Estado social de derecho, la racionalidad del poder es la inquietud histórica de la filosofía. Es una inquietud histórica de la filosofía. Junto con la nociología y la ética, conformarían los grandes espectros de análisis del pensamiento filosófico. Por eso los ilustrados marcaron toda una línea de pensamiento en el contexto histórico, porque había una pretensión de racionalizar el poder. Como el Renacimiento había racionalizado la ciencia, el poder debía ser racional, no podía ser divino, y al ser racional tenía unos estándares de comportamiento humano, estándares que implicarían determinadas formas de conducta. Por eso la división de poder, por eso la presunción de igualdad y libertad de todos los hombres, que se ve en la Declaración de Virginia de Jefferson y se ve en el contrato social rusoniano. Por eso la exigencia de condiciones particulares en la aplicación de las sanciones, becaría, etcétera, etcétera. El pensamiento filosófico anclado a las reflexiones de orden ético que lo aquejan comúnmente, está centrado en sus imperativos categóricos. No en vano es en la metafísica de las costumbres que Kant nos plantea sus imperativos categóricos de orden filosófico que van a fundamentar la dignidad humana y los derechos humanos, que después darán fundamento al Estado social de derecho y al orden internacional con el proyecto de paz perpetua. Pero ya sobre eso volvemos. En todo caso, este pensamiento desarrolla las bases de todas las reflexiones de protección de los derechos. Y si vamos al análisis académico, no olvidemos las reflexiones de tipo jurídico, de tipo político, de tipo económico. Es el pensamiento intelectual jurídico el que nos da las bases para poder maximizar los derechos fundamentales. Es el pensamiento jurídico el que nos marca estándares de núcleos impenetrables en el respeto de derechos humanos. Es el que nos plantea cómo resolver colisiones entre derechos fundamentales o cómo establecer límites al poder público para la reivindicación de esos derechos. En ese orden de ideas, el pensamiento y la reflexión académica ha sido un frente no institucional de reivindicación de los derechos, que combinado con los otros frentes nos va a dar herramientas más sólidas para que podamos hacer real y efectiva esa dignidad humana. Este pensamiento no institucional
Estas estructuras no institucionales deben compaginarse e interrelacionarse con las estructuras institucionales formales, oficiales, para la reivindicación de derechos humanos. Esa es nuestra siguiente parte. Gracias. Veníamos explicando y compartiendo los mecanismos de protección de los derechos humanos. Y en ese orden de ideas, habíamos visto que unos de ellos son mecanismos no institucionales, entre lo que cabe mencionar las ONGs, los movimientos sociales, el movimiento universitario, las reivindicaciones sindicales, los movimientos artísticos, literarios, poéticos, los movimientos intelectuales, sean filosóficos, jurídicos, económicos, todos los cuales van enfocados a la reivindicación y por lo tanto el desarrollo máximo de estos derechos humanos. Y bueno, su protección, su sanción por las violaciones respectivas. Claro, esto que es un movimiento poco institucionalizado, no posee la fuerza del Estado. Dentro de las instituciones oficiales encontramos diferentes mecanismos para la protección de los derechos. Estos mecanismos institucionales son de carácter oficial o de carácter jurisdiccional. En el carácter oficial estamos hablando de instituciones de corte administrativo, encargadas de gestionar, proteger, promover, socializar todos los derechos humanos. Claro, en un ámbito internacional o nacional. Estas entidades, además que todas las entidades deben proteger y promover los derechos humanos, pueden ser sancionadas en una característica o en un frente jurisdiccional. Los mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos humanos son el mayor desarrollo jurídico de toda la contemporaneidad. Hoy por hoy, todo el debate jurídico está centrado en la jurisdiccionalidad de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Recordemos que jurisdicción implica existencia de un juez natural con competencias de orden sancionatorio y coercitivo que hagan efectivos los mandatos de los derechos humanos. Y si explicábamos en la sesión anterior que el pensamiento filosófico sienta las bases axiológicas de los derechos humanos, y si estos derechos humanos son positivizados en marcos institucionales, y si su vulneración es sancionada a través de mecanismos jurisdiccionales, encontraríamos un sistema que tiene la pretensión de converger en justicia, validez y eficacia. Por supuesto, ¿de qué nos sirve tener un derecho fundamental como el debido proceso, la igualdad, el medio ambiente, si no hay un mecanismo para sancionar sus vulneraciones? En ese orden de ideas, frente a la fragilidad de los derechos y frente a los casos de sus afectaciones, vamos a poner en marcha el aparato jurisdiccional de los derechos humanos, con miras a sancionar y reivindicar estas garantías desplegadas de la dignidad humana. Y este ejercicio jurisdiccional puede ser de orden internacional o de orden nacional. En el orden internacional encontramos dos grandes frentes: el sistema universal y el sistema regional de derechos humanos. En el sistema universal de derechos humanos estarán todas las naciones y pueblos sometidos a estos mandatos. Pero en el sistema universal de derechos humanos, muchas medidas no son de orden sancionatorio y jurisdiccional, son de orden administrativo o de orden logístico, por lo que nos encontraríamos en estas circunstancias, es decir, en mecanismos institucionales oficiales de orden internacional. Como entidad sancionatoria internacional con jurisdicción global, encontramos es el sistema penal internacional, es decir, la Corte Penal Internacional derivada del Estatuto de Roma, que sanciona los delitos de genocidio, el exterminio de un pueblo, de un grupo religioso, para algunos de un grupo político, de un grupo étnico, el delito de agresión, es decir, la generación de un conflicto valiéndose de la posición dominante política o militar. El
crimen de lesa humanidad, es decir, aquella afectación tan grave a un grupo que se considera que es víctima de este delito toda la humanidad. Esta definición, que suena un poco ambigua, que es un poco abstracta, tiene un marco concreto que ha sido la afectación sistemática y generalizada contra la población civil, de los derechos de la población civil, por parte de agentes del Estado o con aquiescencia de los mismos. Diferente, y no habrá que confundir, con los crímenes enmarcados en el derecho internacional humanitario. En el derecho internacional humanitario estamos hablando del ius in bellum, del derecho de guerra, es decir, de la validez en determinados conflictos de despojar de la vida a otros, pero no de cualquier conducta. Y en este marco, ya no estábamos hablando solo de agentes estatales o del apoyo de los mismos, sino de cualquier combatiente. Dentro de los crímenes enmarcados en el derecho internacional humanitario estarán la perfidia, el uso de armas poco convencionales, el aprovechamiento de condiciones particulares de ventaja, como los mecanismos de la Cruz Roja, el no apoyo a las misiones médicas internacionales, el reclutamiento de menores, el ataque a los no combatientes, el aprovechamiento de condiciones particulares de vulnerabilidad, como por el credo religioso o por las situaciones de afecto. Todas conductas gravemente violatorias de los derechos humanos y sancionadas por el sistema penal internacional. Ahora, en el ámbito regional de los derechos humanos, pues tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. La auténtica jurisdicción es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella produce efectivas sanciones. Hay un equívoco generalizado que nos vende la idea de que las decisiones internacionales son solo recomendaciones, pero no. Realmente los pactos internacionales de derechos humanos ratificados son parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son normas de máxima jerarquía en los países. El Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales son normas de orden internacional que al ingresar a los ordenamientos nacionales son parte misma de la Constitución y por lo tanto de máxima jerarquía. Estas normas de máxima jerarquía, pues cuando se sanciona su incumplimiento, reciben una orden específica. Y, para que lo tengamos todos claro, el incumplimiento de una orden de Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede hacer a través de medidas de ejecución en la jurisdicción contencioso administrativa, en el caso colombiano. Por lo que tenemos una auténtica jurisdicción que sanciona las graves violaciones de derechos humanos a través de su herramienta predilecta o su herramienta procesal jurisdiccional básica, que es el control de convencionalidad. Control de convencionalidad que evalúa cómo una conducta concreta vulnera o no estas garantías internacionales de derechos humanos. Pues bien, este control de convencionalidad, que ha sancionado muchas causas específicas de violación de derechos humanos, también ha llegado a sancionar la existencia de normas inconvencionales, como en el caso de Amonacid contra Chile, la Pasión de Cristo contra Chile, ley de punto final en el caso uruguayo, Trabajadores Unidos en Panamá, en fin, casos donde se juzgó como violación de los derechos humanos una conducta derivada de determinadas normas. Por lo tanto, estas normas son también violatorias de los mandatos internacionales de derechos humanos, entiéndase, son normas inconvencionales. Bueno, eso a nivel internacional tiene también una contracara y aspectos, facetas nacionales de protección de los derechos humanos y fundamentales. En el caso nacional, la estructura fundamental para la protección de la dignidad humana es la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional está compuesta en Colombia por la Corte Constitucional,
que fue durante muchísimos años la institución más sólida y más gloriosa de este país, al punto que ha influenciado muchas de las jurisdicciones en otros países de Latinoamérica. Y para continuar con la jurisdicción constitucional, también está compuesta de los jueces de tutela. Los jueces de tutela son jurisdicción constitucional desde el punto de vista funcional, se articulan a través de la revisión de las sentencias T con la Corte Constitucional, pero obviamente no lo son desde el punto de vista orgánico, porque lo serán de la respectiva rama, jueces civiles, penales, laborales, como corresponda. Esta jurisdicción constitucional es la encargada de ejercer el control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad que ha destrabado profundamente todo nuestro sistema jurídico, nos trajo a la contemporaneidad del Estado social democrático de derecho, todo nuestro sistema jurídico, y precisamente por eso le vamos a dedicar una cápita especial en el siguiente video. Muchas gracias. Hola, veníamos viendo los mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Y es que realmente, cuando hablamos de derechos humanos, por el dejo histórico del derecho legislado civilista decimonónico y exegético, pues pensamos en que son causas que se llevan ante grandes instancias como la Corte Internacional de Justicia en La Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, pero no interiorizamos en muchas ocasiones que este es el derecho diario de la vida moderna. ¿Cómo lo es? A través del control de constitucionalidad, el cual, veníamos diciendo, es el mecanismo jurisdiccional mediante el cual se sanciona y por lo tanto se condena a través de una orden el incumplimiento de un mandato constitucional. Si la Constitución es norma de normas que establece los fundamentos orgánicos de la estructura del Estado y dogmáticos con los principales derechos fundamentales de todos los cohabitantes, pues necesitamos mecanismos para hacerla efectiva. Si no, vamos a tener una mera declaración y pues un papel que aguanta todo, pero no nos sirve en la realidad. El control de constitucionalidad es el mecanismo idóneo para traducir los mandatos constitucionales en la realidad, frente a la acción, omisión, desproporcionalidad y legitimidad de los órganos públicos, entiéndanse en entidades estatales, particulares con servicios públicos o entre particulares en casos de subordinación o indefensión. Bien, el control de constitucionalidad, la sanción por desacato de los mandatos supremos, se puede ejercer respecto de las normas o respecto de las conductas. El control de constitucionalidad normativo es, por regla, un control abstracto. Es un control sobre las normas mismas, sobre los mandatos de los contenidos jurídicos y no sobre las actuaciones. Pensemos, por ejemplo, en una ley que, esta ley fue vigente en Colombia, sostiene que la mujer no es capaz por sí misma para celebrar un contrato. O pensemos en una ley que no da igualdad de representatividad y de vocería a las comunidades indígenas. Pensemos en una ley que ordena, ley real, esto existió, procesar penalmente como cómplices de secuestro a quienes paguen un secuestro extorsivo. Estas son leyes claramente violatorias de todos los contenidos garantistas que nos podamos imaginar, la igualdad, la integridad. Entonces, ¿qué hacemos frente a estas leyes? Las valoramos, las controlamos en su constitucionalidad. Por lo tanto, vamos a hacer su análisis. ¿Cómo es este mecanismo? Bueno, pues el mecanismo del control normativo puede ser a priori o a posteriori. Es decir, antes de la promulgación de la ley o después de la promulgación de la misma. Antes de la promulgación
no hemos tenido normas realmente. Es un control previo y directo o un control optativo. Por lo tanto, las normas en el control a priori nunca han tenido vigencia jurídica. En el control previo y directo hay dos opciones. Las normas de control previo y directo son las leyes estatutarias y las leyes aprobatorias de los tratados internacionales. En ambos casos, las leyes, repito, estatutarias que regulan derechos fundamentales y aprobatorias de tratados internacionales son conocidas por la Corte Constitucional sin necesidad de ningún trámite. Este es un mecanismo de análisis, pero otro mecanismo de análisis es el control optativo, opcional. Este control opcional se da cuando en el proceso de promulgación de una ley, es decir, después de los debates y después de votada, va a sanción presidencial. Pero el presidente puede objetar la sanción. Puede no firmar la ley por considerarla él inconstitucional o inconveniente. Si la considera inconstitucional y el Congreso insiste en promulgar esa ley, la norma va a ir a un control a priori, es antes de la promulgación, pero opcional derivado de la objeción a la Corte Constitucional. Bueno, en cambio, en el control a posteriori tenemos normas que ya fueron promulgadas. En este caso, la norma va a tener efectos jurídicos hasta tanto no sea declarada inexequible y siempre que la Corte fije o no los efectos ex tunc o ex nunc. Ya volvemos. En materia procesal, el control es automático, y no hay que confundirlo con el previo directo, de los decretos que declaran un estado de excepción. Si el presidente considera que se requiere legislar a través de actos administrativos presidenciales, decretos, por las famosas causales de los artículos 212 a 215 de la Constitución, guerra exterior, conmoción interior, crisis económica, pues puede decretarlo. Y esa declaración va automáticamente a ser analizada por la Corte Constitucional. En algunas ocasiones, por ejemplo, la norma ha entrado a regir, pero ha sido considerada inconstitucional por la Corte Constitucional. Los decretos de emergencia económica, los pocos días del gobierno Santos, se consideró que el gobierno iba a tomar poderes para regular legislativamente varias crisis del sistema de seguridad social. La declaratoria es inconstitucional porque esos estados de excepción tienen que ser novedosos, tiene que ocurrir algo especial. Y la crisis de la salud es una crisis histórica, por lo que el mecanismo no podría ser un estado de excepción y en el control automático se considera esa norma inexequible. Otro mecanismo de control es el del, muy conocido por todos, la acción pública de inconstitucionalidad. En este caso la norma es promulgada, tiene vigencia y por sus razones de forma, demandables dentro del año siguiente después de la promulgación, o de fondo por violar los mandatos constitucionales, podemos demandar la norma. Se trata de una auténtica demanda en cabeza de cualquier ciudadano, la cual pues tendrá como pretensión la declaratoria de inexequibilidad de una norma. Esta inexequibilidad implica que la norma va a ser extraída del sistema jurídico, que va a ser desprovista de su valor, de su autoridad como norma por contravenir una norma de mayor jerarquía, es decir, es considerada inválida. Y la sanción de esa invalidez es su declaratoria de inexequibilidad. Todas estas formas que he mencionado son formas de control concentrado, porque radican en una sola institución, en la Corte Constitucional, la cual podrá decretar esa inexequibilidad derivada de la inconstitucionalidad. Y quiero explicar esto. Distingamos la inconstitucionalidad, que es el fenómeno de contradicción de la norma de inferior jerarquía con la de mayor jerarquía. Ese es el fenómeno. Y la sanción de la inconstitucionalidad será su declaratoria de inexequibilidad, es decir, su pérdida de valor jurídico. Y esa declaratoria de inexequibilidad va a tener determinados efectos. En el control a priori es
que la norma nunca existió si es declarada inexequible. En el control a posteriori, la norma va a tener vigencia entre su promulgación y su declaratoria de inexequibilidad. Es decir, surte efectos la sentencia desde el momento, el famoso efecto ex nunc. Pero, excepcionalmente y si de forma explícita lo sostiene la Corte para evitar graves violaciones de derechos humanos, puede tener efectos hacia atrás. También la sentencia, es decir, efectos ex tunc en todo tiempo. Muy bien, todos estos efectos y decisiones son control concentrado en la Corte Constitucional y están regulados en el Decreto 2067 de 1991. Con una característica particular, y es que la excepción de inconstitucionalidad es en cambio un control difuso. El control de la excepción de inconstitucionalidad se realiza por cualquier juez ante el que se interponga el incidente de excepción que pretenda que no se aplique una determinada ley en una litis, dado que la aplicación de la misma violaría los mandatos constitucionales. Por lo que en este sentido tenemos un control normativo que garantiza la unidad del sistema y que las normas en las que nos desenvolvemos permanentemente respeten los mandatos constitucionales y de cotera la dignidad humana. Por su parte, el control de conductas sanciona acciones u omisiones concretas que vulneren estos mandatos derivados de la dignidad mencionábamos. Es decir, lo que se sanciona en el control de constitucionalidad sobre conductas es la violación de los derechos fundamentales individuales, los derechos sociales, económicos y culturales o los derechos colectivos. Por supuesto, ¿qué más puede haber vulnerado los derechos de un conciudadano que el derecho a la salud, que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad? Estamos hablando de auténticas reivindicaciones de garantías fundamentales. En ese orden de ideas, un derecho fundamental individual como la libertad, la igualdad, la vida, el debido proceso, si es vulnerado, se va a proteger por la acción más impactante en la historia del sistema jurídico colombiano, es decir, por la acción de tutela. La acción de tutela, regulada en sus trámites por el decreto 2591 del 91 y el decreto 1382 del 2000, ha transformado el espectro jurídico colombiano de una manera impensable a los momentos de la constituyente. Eso procesalmente, porque además sustancialmente los precedentes de la Corte Constitucional han desarrollado líneas tan sólidas que han sido pues el gran derrotero de todo nuestro comportamiento judicial. Hoy por hoy, a diferencia de hace 50 años, nadie va primero al Código Civil para resolver una causa, sino que debemos es buscar el precedente y la tendencia de argumentación y amparo dentro de las diferentes técnicas de ponderación, balanceo, optimización y ante todo reivindicación de los derechos fundamentales que la implementación de la acción de tutela nos ha dado. Estos mecanismos concretos han dado poder y autoridad a cada ciudadano para que mediante acciones poco formales pueda exigir órdenes específicas que respeten sus derechos. Sin una tutela, era un ciudadano que se moría en la puerta de la EPS siendo atendido, o una persona que necesitaba pasar peticiones indefinidas para que se le resolviera su derecho a la pensión. Estamos hablando de protecciones concretas dentro del derecho de cada persona. Y si estos derechos fundamentales individuales son protegidos por la acción de tutela, los derechos sociales, económicos y culturales, DESC, pues estaban pensados para ser protegidos a través de la acción de cumplimiento. Lamentablemente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que no se podían fijar en monumentos ni gastos patrimoniales de la acción de cumplimiento y que la misma no procedía cuando existieran otras acciones que procedieran, como es el caso de la acción de tutela, la popular, la de grupo o las acciones contenciosas administrativas. Todo este contexto hizo que no contemos en este momento con una herramienta procesal adecuada
para el cumplimiento de estos derechos sociales, económicos y culturales. Esta acción de cumplimiento languidece y más en contraste con todos los impactos que ha tenido la acción de tutela. Su tratamiento jurisprudencial tampoco se compadeció con la necesidad de desarrollo de estas causas, por lo que hemos tenido acá una gran ineficacia, pero bueno, el mecanismo procesal sería este. Solo mencionémoslo para que estemos todos en el mismo lenguaje. Recordemos que los derechos sociales, económicos y culturales incluyen el derecho a la recreación, el derecho al deporte, el derecho a la salud, el derecho, bueno, ha sido manejado como social el derecho al trabajo, aunque está en los acápites de los derechos fundamentales individuales. Y, por otro lado, encontramos los derechos colectivos. Un derecho colectivo es un derecho fundamental que pertenece a un conglomerado, muy independientemente de cada uno de sus individuos. Dentro de los derechos colectivos encontramos los derechos al medio ambiente, el derecho a la autonomía cultural, el derecho al multiculturalismo de las comunidades indígenas, los derechos del consumidor, los derechos al espacio público, son derechos de orden colectivo. Y estos se protegen a través de las acciones populares para evitar su vulneración o las acciones de grupo con el carácter indemnizatorio cuando se ha consumado la violación de los mismos. Recordemos finalmente que estos derechos, mal llamados de primera, segunda y tercera generación, son todos de la misma jerarquía. Mal podría uno alegar libertad de empresa para violar el medio ambiente, por ejemplo. En ese orden de ideas, se trata, como podemos ver, de todo un espectro de estructuras judiciales, jurisdiccionales, procesales y sustanciales dirigidas a la tutela judicial efectiva, es decir, esa garantía de los derechos humanos según la cual la reivindicación de un derecho debe contar con espacios para su protección auténtica y volver a lo que mencionábamos de esa integridad entre la legitimidad o la justicia, la validez de las normas y su eficacia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como veníamos hablando, el control de constitucionalidad y el control de los mecanismos internacionales son las facetas nacional e internacional para la protección de los derechos humanos. Ellos en conjunto crean y forman la protección jurisdiccional de los derechos humanos. Estamos hablando de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional Colombiana, en fin. Eso en el extremo jurisdiccional. En el otro extremo habíamos establecido algunos criterios no institucionales, movimientos sociales, universitarios, intelectuales, artísticos, como fenómenos no institucionalizados. En este momento vamos a ver los mecanismos institucionales no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Estamos hablando de auténticas entidades oficiales con competencias, mandatos, poderes, procedimientos dirigidos a la protección y reivindicación de los derechos humanos. Su razón de ser es la promoción y protección de los derechos humanos. Cabría mencionar muchas. Cabría que repasáramos toda la estructura orgánica nacional e internacional, porque en el fondo cada entidad existe para el respeto y promoción de al menos un derecho fundamental. La oficina administrativa de reparto de la rama judicial debe respetar el debido proceso, de que si no manifestación de los derechos civiles y políticos nos sirven todos los organismos de elección popular. Y lo mismo habrá que decir de cada una de las entidades administrativas. Por eso son sujetos pasivos de medidas judiciales. Pero bien, evidentemente la razón de una empresa industrial y comercial del Estado va a ser diferente al motivo de ser de una entidad especializada en la promoción y protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Estos mecanismos institucionales no jurisdiccionales pueden ser de ámbito internacional y nos referimos en concreto a las Naciones Unidas, ámbito universal, y a la OEA, ámbito regional. Cada una de las cuales tiene
programas y proyectos especializados en el desarrollo, protección y amparo de los derechos humanos. Ese será nuestro siguiente video. En este momento nos vamos a concentrar en el ámbito nacional. En el ámbito nacional tenemos, infinidad de programas presidenciales enmarcados por un notorio centralismo y que se han presentado como reivindicadores de derechos, cuando realmente han sido monopolios cooptados por el sector central que no se han traducido en una vocería de protección no judicial de los derechos humanos. Están todos los programas específicos, Serpilopaga, Acción Social, que no funcionan realmente como una institución de protección de derechos, sino como, focos de clientelismo, pero además como focos específicos de favores oficiales. Son determinadas familias que reciben viviendas gratis, son números ínfimos comparados con la población de estudiantes que reciben becas, así que son asistencias específicas y uno no podría decir eso es una promoción de derechos humanos, comenzando por la violación del derecho a la igualdad que representa. Diferente el caso de la institución por excelencia creada en la Constitución de 1991 para la protección y promoción de los derechos humanos. Esa es su razón de ser. Y me refiero al Ministerio Público. El objetivo con el constituyente del 91 era crear una institución diferente a la de las ramas del poder tradicional, legislativo, ejecutivo y judicial, y que como organismo autónomo, especial y de control velara por la protección de las garantías ciudadanas. Este Ministerio Público está compuesto de la Procuraduría, y en máxima autoridad tiene al Procurador General de la Nación, y de la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría, por supuesto, tiene una gran función que es de orden disciplinario respecto de los servidores públicos. No habrá que mezclar esta labor disciplinaria con la de los abogados, concentrada todavía después de la decisión de inexequibilidad de la Corte Constitucional en el Consejo Superior de la Judicatura, que juzga a los funcionarios de la rama y a quienes ejercen el derecho. No, la Procuraduría en su sala disciplinaria, en su sección disciplinaria, juzga las fallas de los servidores públicos. Por supuesto, ese es un frente de análisis. E incluye las seccionales, la veeduría interna de control disciplinario, etc. Por su parte, los procuradores delegados son representantes judiciales de la sociedad para garantizar el respeto de los derechos. Por eso lo hacen en materia penal, en materia administrativa, en materia de familia, garantizando que haya siempre alguien que pueda velar por los intereses de la sociedad y de los más débiles. Muy bien. Más fundamental aún es el desarrollo de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución inspirada en el Ombudsman escandinavo, sueco en particular. Es decir, una vocería de los ciudadanos ante los entes del poder. Últimamente, con las reivindicaciones de género, se ha proscrito la terminología defensoría del pueblo como derivada del Ombudsman y se insiste en la denominación Ombudsperson, protector de las personas. Bueno, esta defensoría, en cabeza del defensor del pueblo, electo por la Cámara de Representantes como funcionario de periodo fijo, 4 años, debe representar a los ciudadanos frente a las vulneraciones de sus derechos que cause una entidad pública o una particular con servicios públicos. Es decir, nos incluye a las entidades de servicios públicos domiciliarios, a particulares con servicios públicos como las notarías o las cámaras de comercio,
Y bueno, notoriamente a las entidades del Estado frente a las posibles agresiones que las mismas cometan hacia los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo presta asesoría, acompañamiento, capacitación, desarrollo de programas y socialización de estas causas de derechos humanos. Por eso, tiene grandes direcciones. La Dirección Nacional de Trámites. Y parecerá una labor pequeña comparada con la atención a desplazados, a presos, etc. Pero esta Dirección Nacional de Atención al Ciudadano y Trámites es la encargada de la coordinación de funciones y por lo tanto de ella depende la delegación en otros servidores, en las defensorías regionales, pues debe haber al menos una Defensoría del Pueblo en cada departamento, o en los personeros municipales, estos servidores públicos que deben ser de elección por méritos a través de los consejos municipales como miembros del Ministerio Público en el municipio para la atención de cada uno de estos asuntos que atienden las direcciones nacionales o que son propios de los defensores delegados. Otra entidad es la Dirección de Recursos y Acciones, porque, y esto ha fundamentado el apoyo a cada ciudadano, una de las labores de la Defensoría del Pueblo es realmente representar judicialmente a los ciudadanos. Una persona que no ha recibido un medicamento esencial puede acudir a la Defensoría del Pueblo para que allí se realice la acción de tutela. Una persona mayor de edad que no ha recibido su pensión puede acudir para que se realice el derecho de petición. Una comunidad que ve afectados sus derechos por una amenaza ambiental puede acudir y la acción se realiza con una auténtica representación de parte. Por esta misma razón es que la Procuraduría interviene como parte en los alegatos de las demandas de inconstitucionalidad y que el defensor del pueblo puede presentar acciones de tutela en calidad de agente oficioso, es decir, por otra persona, en la búsqueda de reivindicación de sus derechos. También tenemos la Dirección Nacional de la Defensoría Pública. La Defensoría del Pueblo coordina a los defensores públicos para que representen a los ciudadanos cuando estos no puedan contar con un abogado. Por eso es tan importante la labor de los consultores jurídicos, porque las universidades ejercen una función delegada de las defensorías públicas. En casos fiscales, casos de menor cuantía, en fin. Esta barra de la Defensoría Pública garantiza el debido proceso, la igualdad de armas y la asistencia técnica dentro de los procesos de todos los ciudadanos y es una de las entidades más importantes dentro de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, la Dirección Nacional de Divulgación de los Derechos Humanos es una entidad fundamental. Lo ha sido históricamente y lo será con miras a la paz en Colombia, pues de ella depende la socialización, sensibilización y capacitación permanente en los derechos humanos. Es alrededor de la Dirección Nacional de Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo que se busca la capacitación en respeto del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas militares, que se busca capacitación en respeto de los derechos ciudadanos de protesta por parte de la policía, que se busca la capacitación de los derechos fundamentales en los defensores públicos, los personeros municipales, los miembros de corporaciones públicas, entiéndase, consejos y asambleas. La interrelación entre estas entidades es fundamental porque la información de uno debe traducirse en la articulación con los demás para que esto implique acciones efectivas y participación adecuada en las causas judiciales que implican materialización de los derechos. Se trata de una estructura oficial para tener permanente comunicación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso estas entidades no solo realizan
causas judiciales, realizan intervenciones, realizan veedurías, son garantes de los procesos y también lo son como conceptualizadores. Una sugerencia de la Defensoría del Pueblo puede detener una crisis humanitaria y por eso se trata de una de las instituciones que más hay que fortalecer dentro de nuestra nación. Como veníamos diciendo, esta Defensoría del Pueblo puede intervenir en causas judiciales en nombre de la sociedad, puede realizar interventorías, conceptualizaciones, sugerencias, veedurías en cada uno de los asuntos de su competencia. Y habíamos visto las grandes competencias de las direcciones nacionales. Ahora bien, esto se traduce en aspectos específicos en defensorías delegadas, que van a realizar estas funciones en áreas específicas de su competencia, para intervenir en favor del ciudadano ante el riesgo o efectiva consumación de una vulneración. Mencionemos rápidamente las defensorías delegadas. La Defensoría Delegada de Víctimas, que se articula con la Defensoría Delegada de Desplazados y Población Vulnerable. Este ha sido un aspecto fundamental ahora que hemos implementado la Ley de Víctimas y todo el proceso de justicia transicional, porque es con el apoyo y el respaldo de la Defensoría del Pueblo que existe un funcionario encargado de acompañar y respaldar este proceso de poblaciones particularmente vulnerables. Quiero insistir en que se trata de dos defensorías delegadas diferentes, pues el desplazamiento y la población vulnerable tiene una característica de atención urgente y prioritaria, implica el registro único. Por eso la Defensoría del Pueblo rinde informes periódicos a la Corte Constitucional en materia de la atención a desplazados con ocasión de la sentencia T025 de 2004, estado de cosas inconstitucionales, y los fallos estructurales, es decir, compuestos de diferentes autos de seguimiento para verificar el cumplimiento o no de estos mandatos. Y retomo, en la protección a los desplazados coherente con el deber de reintegración de las víctimas. Ahora, aspecto específico será la Defensoría de Juventud, que realmente es de juventud, adolescencia, infancia y mayores de edad. Estamos hablando de las poblaciones que por el extremo de su vida se encuentran en una mayor vulnerabilidad. Por eso, ante un defensor del pueblo o un personero, que los ancianatos deben poner las quejas y la necesidad de veeduría. Y voy a permitirme omitir el nombre del municipio, pero personalmente he visto que frente a las situaciones de abandono y oprobio en la que se somete a muchas personas de la tercera edad, es el personero municipal el que tiene que apropiarse de la situación y verificar cómo mejora o no esa situación y ese respeto debido hacia los conciudadanos. Igualmente, los defensores delegados ante la política criminal, que han hecho intervenciones fundamentales en los casos de estado de cosas inconstitucionales por la crisis humanitaria en las cárceles, que han sido los encargados de verificar el cumplimiento de estándares que respeten la dignidad humana dentro de los presidiarios, la proscripción de hacinamiento, las situaciones mínimas de higiene, y ha sido ante la Defensoría del Pueblo y los delegados en asuntos de política criminal que se ha mostrado o no el cumplimiento de estos estándares. Por eso era el Ministerio Público el que verificaba la situación inmobiliaria del Marne, para ser coherentes con su deber de verificación, veeduría y posterior recomendación ante una situación de vulneración de derechos humanos. Igualmente nos encontramos ante los delegados en prevención de riesgos y grandes catástrofes, los delegados en salud, seguridad social y discapacidad, que habrá que fortalecerlo en vista del colapso absoluto en el que se encuentra el sistema de salud, tratándose, al menos en las estadísticas oficiales, del derecho fundamental más vulnerado en todo el país. Y continuando, los delegados ante asuntos constitucionales, sociales y colectivos, que precisamente respaldarán en estas tres defensorías delegadas los recursos y acciones respectivas para las protecciones de los mencionados derechos fundamentales individuales
sociales, económicos y culturales o colectivos y del medio ambiente. Igualmente, los defensores delegados en asuntos de tierras, lo que ha hecho que haya ya una gran gestión, no solo ahora que tenemos ley de víctimas y restitución de tierras y que es un foco de problemática entre el despojador y el desposeído, sino en el asunto permanente del acceso justo a la tierra y la transparencia en la misma, porque ha sido a través del Ministerio Público que se han gestionado los saneamientos de inmuebles, ley 1188, que garanticen la auténtica propiedad y transparencia en el dominio de quienes han sido los poseedores de la tierra. También tenemos defensores delegados en asuntos indígenas, muchos de los cuales intervenían en la última crisis humanitaria en La Guajira. Defensores delegados en asuntos de la mujer, quienes son los entes que han articulado las políticas que hemos visto en varios de los municipios en este momento respecto a el deber de promoción de la equidad de género, igualdad de acceso a las condiciones laborales y por lo tanto, pues respeto de todos los congéneres. Como se puede ver, es un espectro bastante amplio de protección que busca la consolidación de instituciones para que de manera preventiva se respeten los derechos humanos. De nada nos sirve sancionar, más podemos hacer con el hecho de prevenir. Y para la prevención y promoción de estos derechos humanos es que encontramos la estructura del Ministerio Público. Buenas tardes. Como veníamos hablando, los mecanismos de protección de los bienes jurídicos más preciados de los seres humanos, es decir, los derechos humanos, pueden ser institucionalizados o no institucionalizados. Los no institucionalizados los vamos a centrar en los movimientos sociales, artísticos, culturales, intelectuales. Los institucionales van a ser jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Ahora, dentro de los no jurisdiccionales veníamos explicando los de protección nacional con programas específicos de los gobiernos en materia de planes asistenciales, subsidios y atenciones particulares al ciudadano, y hacíamos especial énfasis en el Ministerio Público como entidad creada con la Constitución de 1991 con la función explícita de defender y promover los derechos humanos. Ahora, esta institución tiene procuradores delegados como partes judiciales en las materias penales, administrativas y de familia, unas direcciones nacionales de trámites, de acciones, de la Defensoría Pública y de divulgación y promoción de los derechos humanos. Pero estas grandes direcciones tienen que traducir sus roles en materias específicas. ¿Qué serán? Las defensorías delegadas. Esos programas de defensoría delegada como ámbitos concretos de protección de los derechos van a ser las siguientes: de víctima, de juventud, de política criminal, de prevención de riesgos, de salud, seguridad social y discapacidad, de asuntos constitucionales, de asuntos sociales, de asuntos colectivos y del medio ambiente, de tierra y agro, de indígenas y de mujer. Ahora bien, los defensores delegados ante víctimas y los defensores delegados ante desplazados y población vulnerable son los encargados de atender la urgencia humanitaria de quienes ante particulares hechos de agresión, de violación de derechos humanos, de crisis en marco del derecho internacional humanitario requieren apoyo de las instituciones. Era la Defensoría del Pueblo la que ponía la denuncia cuando la exgobernadora y exsenadora, la exgobernadora de Cundinamarca, se rehusó a recibir desplazados en los municipios y dio orden a los alcaldes de no atenderlos. Y la queja de esa desatención y esa desidia frente a la violación masiva de los derechos de los ciudadanos fue en una veeduría de la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, un aspecto es el tema de desplazamiento. Por eso es la Defensoría del Pueblo la encargada de acompañar
el proceso en materia de los fallos estructurales. Recordemos que un fallo estructural es una sentencia que no se agota con la simple decisión, sino que implica diferentes actos de seguimiento. Por ejemplo, el fallo de la sentencia T025 de 2004, el estado de cosas inconstitucionales por el desplazamiento masivo como una crisis humanitaria y la omisión de las entidades estatales en responder ante esa crisis. Ese estado de cosas inconstitucionales tiene como veedor del cumplimiento de las exigencias y los autos de acompañamiento por parte de la Corte Constitucional a las defensorías delegadas ante la atención de desplazados y población vulnerable, que obviamente va muy enlazado con la labor de las víctimas. Víctimas que han sido amparadas y acogidas en vigencia de la ley de víctimas y que cuentan con el apoyo específico de funcionarios adscritos a la Defensoría del Pueblo para su acompañamiento personalizado con miras a la restablecimiento de derecho y a la reparación. Caso similar ante la Defensoría delegada en juventud, infancia, adolescencia y tercera edad. Caso de la vida real. Ha sido la personería como miembro del Ministerio Público la que puso la denuncia en varios municipios por la situación de abandono de muchos ciudadanos adultos mayores que, frente a la decisión de todos, tuvieron una voz en una institución oficial. También es la Defensoría del Pueblo la que ha hecho intervenciones ante crisis de toma de la casa del menor, el penitenciario, para prevención de reincidencia en los menores infractores. Y el veedor de las negociaciones es un defensor del pueblo. Ahora, en materia de política criminal pasa lo mismo. De un lado, son muchas las denuncias que se reciben por violación de derechos humanos en las cárceles, por parte de los miembros de la fuerza y por parte de otros reclusos. Muchas que son recibidas en la Defensoría del Pueblo y otros casos específicos como atención en el restablecimiento de esos derechos también son acompañados por la personería y por el Ministerio Público en términos generales. ¿A qué vamos con esto? Que ha sido el Ministerio Público el que acompañó todas las exigencias de inconstitucionalidad en materia de crisis humanitaria de las cárceles. Se ha considerado que es proporcional privar de la libertad a alguien cuando comete determinados delitos, pero esa privación no puede implicar una humillación, una condición de hacinamiento o la vida en condiciones absolutamente insalubres. Y esa verificación ha sido una de las labores del Ministerio Público. No en vano, exponía en una de sus investigaciones esta misma seccional en la UPTC a través de su maestría en Derechos Humanos como una de las mayores violaciones a los derechos humanos se presenta por la estructura inmobiliaria del penitenciario y que ha sido el rol del Ministerio Público denunciar, exigir, conciliar, sugerir y verificar el cumplimiento de esas exigencias. También tenemos defensores delegados en prevención de riesgos y desastres, también lo que nos implica una articulación permanente con la ciudadanía, en salud, seguridad social y discapacidad. Hoy en Colombia, que todos sabemos que tal vez el derecho fundamental más vulnerado es el derecho a la salud. Y que la intervención de la Defensoría del Pueblo ha permitido canalizar muchas de estas causas a la Corte Constitucional para la construcción de una línea jurisprudencial cada vez más sólida y más exigente frente a la vulneración masiva por parte de las entidades prestadoras de salud. También tenemos defensorías delegadas en asuntos constitucionales para el apoyo en las mencionadas acciones de tutela que protegen esos derechos fundamentales individuales, como lo hay delegado ante los derechos sociales, económicos y culturales, que respaldarán estos mal llamados derechos de segunda generación y que se desarrollan por regla a través de la acción de cumplimiento, para llegar incluso a intervenciones que ha hecho el Ministerio Público en defensa del medio ambiente frente a políticas mineras y de grandes perjuicios ambientales a través de su defensoría delegada ante los derechos colectivos y de la interposición y el apoyo de acciones de carácter popular, es decir, para la protección de derechos colectivos.
Encontramos, y en estos contextos es particularmente importante ahora que nos jugamos la paz en Colombia, la Defensoría Delegada ante Asuntos Agrarios y de Tierra. Claro, los asuntos agrarios conexos a lo que se venía hablando en su oportunidad de la ley de víctimas y la justicia transicional, porque es fundamental el apoyo de los ciudadanos despojados ante la fragilidad de una revictimización a manos de los despojadores de tierras. Y este aspecto no puede quedar aislado, porque el agro sufre muchos problemas. Debe ser el Ministerio Público el que canalice las exigencias sociales. Debe ser el Ministerio Público el que haga veeduría del cumplimiento de los compromisos que adquiere el gobierno ante los ciudadanos que viven del agro y que desarrollan la nación. De la misma forma que ha sido el Ministerio Público el que ha acompañado los procesos de saneamiento de tierras en el marco de la Ley 1188. Por eso los personeros recolectaron en su oportunidad en muchos municipios información para los saneamientos de títulos de poseedores irregulares que a través de la prescripción merecían ser propietarios formales. Ni qué decir de cómo era la crisis humanitaria en La Guajira, y solo pudo encontrar una voz a través de las organizaciones no oficiales y de la personería y del Ministerio Público. A veces se ha tenido demasiada fe en las instituciones políticas cuando en el extremo institucional o en el extremo social se han encontrado esas salidas. Y es ese acompañamiento al indígena, es ese acompañamiento a las consultas previas, a la autonomía jurisdiccional, al pluralismo jurídico, el que busca mantener y materializar las garantías establecidas también en la Constitución de 1991. Ni qué decir de la Defensoría Delegada en Asuntos de la Mujer, como sujeto tradicional de discriminación. Por eso, no nos extraña que muchas de las mejores defensoras sean mujeres. Y eso que en el ámbito local desarrolla el Ministerio Público, lo encontramos a nivel macro en los espacios internacionales no judiciales de protección de derechos. De un lado, en el sistema universal enmarcado en las Naciones Unidas, y de otro, en el sistema regional, la OEA, o también conocida como Organización de Estados Americanos. Esta organización tiene varios programas y políticas para el desarrollo económico, la integración regional y, en nuestra materia, la protección de derechos humanos. Efectivamente, la más sonada en nuestro entorno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en este momento bástenos referirnos brevemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión que tiene tres grandes funciones: una consultiva, una preventiva y una judicial. No confúndase con jurisdiccional. ¿Por qué? Porque esta función consultiva da recomendaciones y sugerencias en materia de la protección de los derechos. Sugiere y establece qué conductas pueden ser o no inconvencionales en los Estados miembros. Cuando se dice que no tienen poder vinculante las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos frente a una decisión consultiva. Pero no debemos confundir con las otras dos decisiones preventivas y judiciales que sí tienen poder coercitivo, a materia incluso contencioso administrativa o de acción de tutela según la gravedad del asunto en el que nos encontremos. Y esto que no se olvide, hay materias que son de orden consultivo y no vinculante. Verbi gracia, una sugerencia de determinada política pública, que hay que distinguir de materias preventivas, como una medida cautelar que ordena abstenerse de la difamación de un periodista, o una medida cautelar que ordena la libertad de alguien privado con violación del debido proceso, o una medida cautelar que ordena a un gobierno, esta es una condena efectiva, retractarse de una difamación contra un opositor político. Estas medidas no son de carácter consultivo, son exigibles coercitivamente, jurisdiccionalmente, frente a los otros espacios que analizábamos en el régimen nacional. Pasará similar, según el caso, con las medidas judiciales. Estas medidas judiciales obedecen al rol de gestor, investigador y formulador de los casos ante la Corte Interamericana.
La Corte Interamericana solo resuelve un caso tras presentación del mismo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión formula los casos que ha considerado fáctica y sustancialmente violatorios de derechos humanos. Y, hecha la formulación, se encontrarán el Estado miembro, la comisión y los denunciantes en una litis que definirá posteriormente la Corte Interamericana. Así que este mecanismo es central dentro de nuestro establecimiento interamericano. El respeto, la promoción de este sistema ha sido la mejor medida de la legitimidad de los gobiernos, más si lo completamos con el otro aspecto, el global, centrado en las Naciones Unidas. Obviemos el aspecto histórico, el aspecto orgánico y el aspecto filosófico detrás de las Naciones Unidas. Si nos centramos dentro de su estructura, vamos a ver que está cimentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por contraposición a los derechos del hombre de la Revolución Francesa, que estaban restringidos solo a los hombres ciudadanos. También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este gran marco, que además hace de soporte a los derechos o tratados de derechos humanos específicos, como los derechos de la niñez, los derechos de cuarta generación, contra la no discriminación por tendencias sexuales, el derecho a la promoción y la Convención de Río en materia ambiental, nos van a formar el espectro de garantías internacionales de derechos humanos. La principal figura encargada de la promoción de los derechos humanos en el mundo, a nivel internacional, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Él será el encargado del desarrollo de los proyectos de mantenimiento de la paz y de investigación de violaciones de derechos humanos. De ahí se derivarán los tribunales ad hoc por el caso Yugoslavia. De ahí se derivarán las operaciones de mantenimiento de la paz en Egipto. La pretensión de los cascos azules de intervenir o no en la crisis en Medio Oriente. Algunos casos muy legítimos, otros más cuestionados. De esto cada uno debe informarse. Y bien, el Consejo de Derechos Humanos, antes llamado durante 60 años Comisión de Derechos Humanos, es el órgano encargado de la articulación interinstitucional de los organismos promotores de estos derechos. Estos derechos, más bien estos organismos, serán las organizaciones de carácter individual y los organismos adscritos a las Naciones Unidas. Dentro de los organismos adscritos, bástenos mencionar la UNICEF, para la protección y promoción de los derechos del menor, y la UNESCO, para la promoción y protección de los derechos culturales. Dentro de los organismos independientes habrá fondos, programas y agencias que, con fondos públicos, privados, mixtos, pero siempre con autonomía y personería propia, articulará la reivindicación de derechos. Dentro de ellos vale mencionar a Amnistía Internacional, Human Rights Watch o ACNUR para la materia de los desplazados. Como puede verse, el engranaje, el respeto, la promoción de estos estándares y directivas es lo que mide el respeto o no por los derechos humanos y la legitimidad, ante todo, de una institución. En ese orden de ideas, no nos queda nada más que recordar que la construcción de la dignidad humana es una labor de cada uno de nosotros. Por eso me despido agradeciendo a mi gentil equipo técnico y a las instituciones de la universidad. Muchas gracias.